Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Todos los sábados, de 17 a 19, Daniel Schnittmann presenta La Voz y la Opinión, periodismo judeo-argentino independiente. בגנך מול החום שבגני, הבונקר לשמאלך מול הפגז שבידי. הרימון שלך לא פרי והוא מוכן אצלך ביד, אצלי במחסנית הם מוכנים אחד אחד. Shalom Aleichem, paz para todos. Hoy sí que es día para paz para todos. Soy Daniel Schnittmann, esto es La Voz y la Opinión, periodismo judeo-argentino independiente. Recibo en este momento, hoy es sábado por supuesto, son las 5:03 de la tarde, sábado lluvioso. Me escribe nuestro corresponsal en Israel, Daniel Kuperwasser, con quien íbamos a comunicarnos en este programa para saber las últimas novedades de Israel, Irán y todo. Y me pone, no sé si pensaba llamarme, pero en estos momentos hay alerta grave por posible ataque iraní. Suspendieron todas las actividades de educación en el marco de vacaciones por Pesaj, es la Pascua judía, y se limitan concentraciones grandes de público. Necesito viajar a casa de mi hija, así que no voy a poder hablar contigo. Lamento que sea en último momento. Abrazo, Daniel Kuperwasser. Bueno, esto es lo que pasa hoy sábado en Israel. Yo no sé cuándo estás escuchando este programa. Quizá en el momento, ahora por YouTube, no podés ver inclusive, o por Radio Cut, o en la semana, o cuando quieras, o capaz que dentro de un año me escuches, y quizá no pasó nada. ¿Qué es lo que yo pienso? Pero bueno, yo no sé hacer futurología, pero no creo que Irán ataque a Israel bajo ningún punto de vista. Lo hubiera hecho mucho antes, no ahora sabiendo que Israel lo está esperando. En todo la gente judía del mundo, y nosotros por supuesto los judíos argentinos entre ellos, la gran mayoría cree que va a pasar algo tremendo, que realmente Irán va a influir sobre Israel y sobre sus aliados, etcétera, etcétera, por toda esta promoción que se hace desde hace muchísimos años con que Irán es el eje del mal. Quizás lo sea, quizás no es el peor. Quizás para vos Estados Unidos es peor, o quizás para vos Rusia es peor, o China, vas a saber. Bueno, la cuestión que Estados Unidos, Israel y también Argentina, como pequeño aliado, digamos, minoritario, piensa que Irán es el mal, y por eso se le echan todas las culpas del mundo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá no pase nada en Israel y que no haya guerra, que no haya muertos de ningún lado. Le decía, Shalom Aleichem, paz para todos. Esto es La Voz y la Opinión. Pinta tu aldea y pintarás el mundo, es lo que decimos siempre, ¿no? Esta es la aldea judeo-argentina. Y hacemos periodismo judeo-argentino independiente desde 1995, o sea, un poquito después de que estalló la AMIA. Agradecemos las miles de visitas que tenemos en YouTube semanalmente y a todos los amigos que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Si usted quiere dejar un mensaje, nuestras vías de comunicación es el 11-2690-8496. Diga lo que usted quiera decir, o puede mandar un mensaje de audio o de texto. 11-2690-8496. Este va a ser un programa desprolijo, pero muy consistente. Ustedes saben mi forma de ser. No me guío por un borrador esquemático, o esquematizado, mejor dicho, sino de acuerdo a la importancia que veo cómo vienen las cosas, porque uno va preparando con el equipo de producción durante la semana
toda una semana para informarles lo más importante que ha pasado, lo que nos interesa y lo que tenemos que saber, con la pura verdad, pero la verdad de la verdad, o sea, desgranando lo que nos dice un canal, una radio, un diario, y tratando de sacar la realidad, porque nos tiran tiros de todos lados, verdades, mentiras, de todo. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube ahora mismo, les decía, nos pueden ver cuando quieran, ahora estamos al aire justamente, AM740, radiorebelde.ar. Bueno, por si hace falta aclararlo nuevamente, les reitero que no representamos a ninguna institución del judaísmo oficial, ni de Argentina, ni de ninguna parte del mundo. Seguimos enviando nuestro libro, justamente, Ami a la traición, ahí estoy mostrando la tapa, a los que nos están viendo por YouTube. Son documentos y archivos secretos que el judaísmo oficial quiso ocultar, historia real de traiciones y desidia, un misterio revelado que aclara pactos de encubrimiento en una trama donde conviven asesinos y cómplices del terror. Amia, Daniel Schnittman, yo soy el autor. Amia la traición. Si lo quieren conseguir, nos mandan un mail a lavozylopinion@gmail.com, 1.000 pesos nada más, y se lo mandamos por mail directamente. Bueno, a ver, vamos a agradecer primero a la gente que nos ayuda con sus aportes económicos para poder estar acá. Primero al embajador del Estado de Israel, muchas gracias a la embajada de Estados Unidos, muchas gracias, señor embajador. Todavía nos ayuda el doctor Rubén Beraja, ex presidente de la DAIA, del Banco Mayo. Nos empezó a ayudar esta semana el ex rabino y ex tesorero de la AMIA, Sergio Spolsky. Nos ayuda el presidente de DAIA, Jorge Knolorovich, el gran rabino Jacobo Levín, en fin, Claudio Bruj, el ex secretario de la DAIA de Beraja también. Nos ayuda también el presidente del Museo del Holocausto, Guillermo Yanco, el marido de Patricia Bullrich, quien hace grandes negocios, vaya a saber para quién, pero entre Argentina e Israel comprando armas. Bueno, en fin, a todos ellos muchísimas gracias, sin sus aportes no podríamos estar acá. Muy bien, hoy tenemos este menú para ustedes, primero en negrita y grande, ¿no? Título, no es Zócalo, es título total, es la pantalla roja de Crónica. No hay ninguna prueba contra Irán. No hay ninguna prueba contra Irán. Ya vamos a hablar del tema. De ahora y de nunca, a pesar de que ahora sale a la palestra de vuelta, porque Irán parece ser que es el malo del mundo de verdad, el eje del mal. Vamos a hablar del DNU 70-2023. ¿Con quién? Con uno de los más importantes constitucionalistas del país, el doctor Eduardo Barcesat. Vamos a hablar de la DAIA, de la AMIA justamente. Vamos a ver si sabemos algo de la secta Chabad Lubavitch, si es religión o sociedad anónima. Laura Donofrio va a estar con nosotros, la periodista, columnista de varios programas, va a estar con nosotros en un ratito. ¿Quiénes son los ingenuos que le creen a Netanyahu, por otro lado? Y algo que se hace de realidad a cada momento en nuestro país, se huelen el mismo odio y miedo que durante la dictadura militar. Y volvieron las relaciones carnales con Estados Unidos. También la columna de Carlos Almenara desde Mendoza, en nuestro archivo exclusivo, documental, musical. Y después ya les dije que nos pueden escuchar en Radio CUT en cualquier momento y pueden cortar el segmento que más les interesa y reenviarlo o compartirlo. Bueno, comencemos con AMIA. Casación confirmó la pena contra los principales investigadores del atentado. Esa es la noticia, no la que están pasando en los canales por la televisión en estos momentos, los canales hegemónicos especialmente, ¿no? La justicia concluyó que el atentado a la AMIA fue planeado por Irán y ejecutado por Hezbollah. Eso dicen. La Cámara de Casación de Comodoro Pi ordenó revisar las condenas de uno de los juicios por el ataque y planteó que se haga un nuevo juicio en ausencia de los iraníes involucrados en la causa. Consideró además que el ataque fue decidido por Irán
consideró, ¿no? Y ejecutado por Hezbollah, que es el movimiento libanés armado y financiado por Teherán. Los dos fallos estos, que les dije recién, no dicen eso. Carlos Máiquez, que es el juez que estuvo en Lago Escondido también, él hace una evaluación donde sostiene que todo indica que Irán está detrás de los atentados en Argentina. Escuchen bien, él dice, todo indica que Irán está detrás de los atentados en Argentina. Son fallos de unas 700 páginas. Esto es lo que sucedió, pero es un voto. El fallo son 3 votos. Los otros 2 votos de los otros 2 jueces, salvo el de Carlos Máiquez, no dicen nada respecto de esto, porque no tenían ninguna necesidad de hacerlo, y se abocan a condenar a los funcionarios, el juez Galeano, los fiscales, todos los que incurrieron la causa AMIA, y absolvieron a Tejeldín. ¿Se acuerdan que Tejeldín era el malo que había vendido la camioneta bomba? No, lo absolvieron totalmente. Ya Tejeldín se tragó 10 años de cárcel, se recibió de abogado, le hicieron juicio 3 veces, y bueno, listo, libre, siempre libre. Ahora los medios han tomado de esta larga sentencia, como les decía, fragmento de este juez, que se pone a hablar de la cuestión geopolítica, y sacaron todos estos titulares que estamos viendo, diciendo: la justicia argentina resolvió o dio más o menos concluida la investigación. Esto es una bola infernal que no se ajusta ni a sentencias que se dictaron ni a nada por el estilo. Que alguien a mí me muestre en la resolución del tribunal donde se ha dicho que Irán es el responsable de los atentados. Nos escuchan a nosotros muchos abogados, y muchos quizás que tienen en cuenta esta resolución de Máiquez. Ahora busquen en qué lugar de esta sentencia dice que Irán tuvo alguna cosa que ver, alguna prueba de lo que se dice. No es cierto que alguno de los 2 fallos de casación de ayer viernes, dio por probada la responsabilidad de Irán en los atentados. Solo se trató de una consideración previa, les decía, de solo uno de los 3 votos, el de Máiquez, no acompañada por el resto y basada en especulaciones y no reflejada en la resolución. Repito, no reflejada en la resolución, que además trataba otros temas concretos. En base a este recorte es una opereta de venta de humo más. Todos los grandes medios están publicando disparates. Clarín en su portal avisaba ayer: se dictó la sentencia definitiva por el ataque de 1994. No tienen límite, Siempre detrás de esta fallida investigación, incluso en los últimos años del fiscal Nisman, estuvo esa presión, estuvieron esos intereses que bajaban una indicación de que no hay que resolver nada, no hay que revolver en las irregularidades de los años 90, ni la pista local, ni el entorno de Menem, ni la venta de armas, ni el narcotráfico. Lo único que hay que abocarse es a denunciar a Irán. Yo les recuerdo que el juez Galeano y los fiscales, socios de Nisman, porque Nisman era socio de ellos, trabajaba con ellos, y Anzorregui, de la CIDE, fueron condenados. Van a la cárcel. Juez Galeano, Mühlen, Barbaccia, Anzorregui, van a la cárcel. Y los sirios, argentinos sirios, que fueron en realidad los que armaron todo este despelote con la venta de armas de Monser Alcázar, Ibrahim Al-Abrahim, mezclado con Escobar Gaviria, con la plata que lavaba el Banco Mayo de Rubén Beraja y los otros bancos afines en Panamá, Islas Vírgenes, etcétera. Todo ese despelote lo manejó Monser Alcázar, Ibrahim Al-Abrahim, pariente de Menem, que no hablaba una sola palabra en castellano y le dieron la aduana, y por eso los atentados. Está todo en mi libro y está todo en una denuncia que hice en el año 2015 en Comodoro Pi. La tiene, claro, le tocó al doctor Lijo.
se imaginan que está durmiendo el sueño de los sueños. Así mi denuncia. Bueno, la cuestión es que Galeano, el primer juez que tuvo el caso AMIA, quedó condenado a 4 años de prisión. Es muy poco. Yo creo que un chico que roba una moto va preso por más tiempo que esto. Los jueces Máiquez y Barroetaveña absolvieron a todos los implicados en la llamada pista siria. Los absolvieron. El fallo además confirmó la condena, les decía, del ex titular de la CIDE, Anzorregui. Le dieron 2 años y medio. 2 años y medio. Bueno, esta es la decisión de la Cámara Federal de Casación, que revisó la sentencia. Resolvió también que a los fiscales Amon Miulan y José Barbaccia les darían 2 años por incumplimiento de los deberes de funcionario, por no haber denunciado las irregularidades. Casación mantuvo esa condena, pero cambió el delito, los declaró partícipes necesarios de los delitos atribuidos a Galeano. Estamos hablando de los socios de Nisman, sus investigaciones, sus intervenciones o su ausencia, que fueron dirigidas a convalidar el accionar ilícito de Galeano. Y esta prolongada privación ilegítima de la libertad de los ex policías a la que contribuyeron a mantener como miembros del Ministerio Público Fiscal. José Galeano, le decía, condenado a 4 años por el dictado de resoluciones que contenían hechos y pruebas falsas que conllevaron a la detención ilegítima de policías de la bonaerense. Y a este juez le dan 4 años por hacer todas estas fechorías donde se dice que Irán fue el culpable. O sea que el mismo juez que dice que Irán, y los investigó, fue el culpable del primer día, está preso por mentir, por falsear pruebas, pero sin embargo pasan por arriba de esto y ahora dicen que Irán tuvo la culpa, sin ninguna prueba. Bien, esta es la enésima vez prácticamente que la causa AMIA es manipulada con fines políticos. Patético es el tema, y patética la representación comunitaria de la comunidad judía, ¿no? El judaísmo oficial, que fue partícipe también en una maniobra de baja calidad que aleja la posibilidad de aclarar alguna vez el atentado, que fue el dar el ok para que se le pague $400.000 a Carlos Tejeldín para que mienta e involucre a policías de la bonaerense como autores materiales del atentado. Sin embargo, no se equivoquen, el fallo de hoy, este fallo, es un triunfo de los familiares de las víctimas del atentado. Me gustaría hablar uno de estos días con Sergio Burstein. ¿Por qué? Porque consiguieron la condena de un juez, 2 fiscales, los jefes de inteligencia, por sembrar pistas falsas en la investigación. Lo de Irán es humo, y la jueza Ledesma votó en contra, ratificando que la pesquisa argentina del ataque fue bochornosa, llena de trampas y pistas falsas. Sería muy lindo que la AMIA, el tema AMIA lo tome una corte internacional. Esto lo destroza en 2 minutos, como bien recordaba el Tony Coleman ayer, porque ya un juez británico, hace años, le mandaron 400 páginas del expediente y dijo no hay pruebas, y liberó al ex embajador de Irán en la Argentina, Hadi Soleimanpour. Sí, estaba preso por un pedido de Interpol, y en Gran Bretaña lo dejaron libre y hubo que pagarle $20.000 de indemnización. Memoria Activa saca un comunicado, dice: la responsabilidad de Irán, una hipótesis poco novedosa. Uno de los aspectos del fallo que mayor difusión pública tuvo fue el voto particular del juez Máiquez, el cual pretendió instalar que el atentado ya está resuelto y que Irán y la organización Hezbollah son los responsables, cuando no hubo una condena judicial alguna contra ellos. Esta hipótesis, dice Memoria Activa, no es novedosa y no debe ser descartada. Sin embargo, debe resaltarse que fue precisamente el accionar delictivo de los encubridores, que ya dijimos
el juez Galeano, los fiscales, la CIDE, el que impidió que la información de inteligencia en la que se sustenta esa acusación sea confirmada con prueba judicial suficiente para una condena penal. Ese mismo accionar encubridor explica que los dos juicios en los que se intentó determinar la responsabilidad de la supuesta conexión local del atentado terminaran en absoluciones. Otras consideraciones del juez Maíquez, que fueron ampliamente difundidas, tampoco son novedosas. El atentado ya había sido declarado como delito de lesa humanidad en 2006. Ahora viene él con la gran noticia, chocolate por la noticia. Yo quiero recordar aquí también al gran Carlos Escudé, académico, un gran amigo, que escribió un libro que estoy mostrando también a la gente que nos mira por YouTube, y Luis Delía tenía razón. Yo hice mi aporte porque había recibido confidencialmente desde Estados Unidos unos cables que hice traducir al castellano, donde el mismo gobierno de Estados Unidos se aclara para sí mismo de que no hubo coche bomba y de que todo esto que pasaba era porque había que declarar a Irán como responsable. En uno de esos cables dice, estoy leyendo textual del libro, el libro Y Luis Delía tenía razón, lo puede conseguir aún en las librerías. De interés general es el cable de agosto de 1994, o sea, un mes después del atentado. El ex embajador de Estados Unidos, Chick, ¿se acuerdan ese que usaba toda una camiseta de San Lorenzo y creo que chalecos de San Lorenzo? Era hincha de San Lorenzo. Los que somos grandecitos nos acordamos, y si no, pregúntenle a su papá quién era Chick, James Chick. Ahí se revela en este cable la trama de la postverdad que caracterizaba a la política norteamericana respecto de la investigación del atentado. El despacho dice con desparpajo que se está ganando la batalla de la opinión pública para convencer de que Irán fue responsable, a pesar de que no hay evidencias duras. Esto lo dicen el gobierno de Estados Unidos para sí mismo, y está en un cable, lo tenemos aquí, copiado en el libro de Carlos Escudé. Bueno, después dice, en un cable del otro año, del año 1995, titulado Terrorism in Latinoamérica, Amia Bombing in Argentina, allí se informa que Charles Hunter, repito, el señor Charles Hunter, experto en explosivos del Departamento de Estado, enviado a Buenos Aires 4 días después del atentado, declaró que los rastros de la explosión, y los rastros de la explosión son incompatibles con los de un coche bomba. El experto Charles Hunter, experto en explosivos del Departamento de Estado, enviado a Buenos Aires 4 días después del atentado, declaró que los rastros de la explosión son incompatibles con los de un coche bomba y que los relativamente escasos daños producidos en los edificios vecinos sugieren que la bomba estuvo dentro de la sede de la AMIA. El informe de Hunter también habla de la obstaculización de sus investigaciones por parte de la República Argentina. Estas conclusiones fueron ignoradas por completo por el gobierno norteamericano y por sucesivos gobiernos argentinos, incluido el de los Kirchner también, porque no servían para incriminar a Irán, cuyo modus operandi a través del Hezbollah libanés solía incluir un coche bomba. O sea que para decir que Hezbollah tenía algo que ver con los atentados, tenía que haber un coche bomba. Y eso es lo que inventaron acá. Pero por supuesto no hubo coche bomba. Este análisis y estos documentos son complementarios del primer capítulo del libro Y Luis Delía tenía razón. Porque no hubo y no hay pruebas serias contra el Estado iraní. Y esto es lo que él alegó en 2006
cuando el gobierno de Néstor Kirchner, del que era funcionario, pidió a Interpol alertas rojas para el arresto de altos funcionarios de ese país. Ese sinceramiento le costó el cargo y Luis D'Elia nunca fue funcionario del gobierno de Kirchner. Si no existen pruebas de que el atentado fue material o intelectualmente obra de Irán, la resolución de aquel momento del juez Bonadío, ya fallecido, dictando una prisión preventiva a protagonistas como Timerman, lamentablemente fallecido, y D'Elia, es inicua porque si no hay pruebas serias del involucramiento de Irán, no hay nada que encubrir. Esto dice el libro, y Luis D'Elia tenía razón. Los dejo pensando un poquito mientras escuchamos a Alberto Cortés y ya seguimos con estos temas. Maestro, cuando usted quiera.